Mujeres en situación de botín de guerra. Violaciones de guerra. La violencia sexual en tiempos de guerra se refiere a las violaciones u otras formas de violencia sexual cometidas por soldados, otros combatientes o civiles durante los conflictos armados o las guerras, o durante la ocupación militar, siendo utilizada a menudo como botín de guerra. Pero a veces, particularmente en conflictos étnicos, el fenómeno tiene motivos sociológicos más amplios, utilizándose en ocasiones como forma de limpieza étnica. La violación sexual en tiempos de guerra también puede incluir la violación en grupo, la violación con objetos. Se distingue del acoso sexual, las agresiones sexuales y las violaciones cometidas entre las propias tropas durante el servicio militar. También se refiere a la situación en la que las mujeres se ven obligadas a ejercer la prostitución o esclavitud sexual por una potencia ocupante, como en el caso de las esclavas sexuales japonesas durante la Segunda Guerra Mundial. Durante la guerra y los conflictos armados, la violación se utiliza frecuentemente como medio de una guerra psicológica con el fin de humillar al enemigo y minar su moral. La violencia sexual en tiempos de guerra se practica con frecuencia de manera sistemática y exhaustiva. Puede reproducirse en una variedad de situaciones, incluidas la esclavitud sexual institucionalizada, las violaciones de guerra asociadas a la batalla específicas o masacres y actos individuales aislados. A pesar de que la violencia sexual ha sido utilizada como arma de guerra durante los siglos y apenas recientemente ha sido reconocida como un crimen contra la humanidad, la primera mención explícita de la violación se remonta a la Cuarta Convención de Ginebra, 1949. Aunque no fue considerado un crimen de guerra grave, los tribunales internacionales para la antigua Yugoslavia y Ruanda permitieron definir estos crímenes con mayor precisión en el derecho internacional. En 1998, el Estatuto de Roma, que define el papel de la Corte Penal Internacional, se estableció una definición de los elementos que constituyen o construyen el crimen de violación y violaciones sexuales en tiempos de guerra o represión violenta. Esto incluye la prostitución forzada, el embarazo forzado o la esclavitud sexual. En 2007, las Naciones Unidas lanzó la Iniciativa contra la Violencia Sexual en Conflictos. En junio de 2008, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó la Resolución 1820, que señalaba que la violación y otras formas de violencia sexual pueden constituir crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad o un acto constitutivo con respecto al genocidio. Fue la primera resolución en la que se reconocía la violencia sexual como táctica de guerra, ya sea cuando se utiliza de forma sistemática para lograr fines militares o políticos, o cuando se ocurre a ella de manera oportunista por motivos culturales o escudándose en la impunidad. La resolución identifica la violencia sexual como amenaza para la paz y la seguridad internacional, que necesita una respuesta desde el punto de vista de seguridad. Además, reconoce que estos actos pueden agudizar las situaciones de conflicto armado y constituir un impedimento para el restablecimiento de la paz y la seguridad. También señala que la violación y otras formas de violencia sexual pueden constituir un crimen de guerra, un crimen contra la humanidad o un acto de genocidio. En diciembre del 2010 se adoptó la Resolución 1960 del Consejo de Seguridad Nacional, que proporciona un sistema de rendición de cuentas para acabar con la violencia sexual asociada a situaciones de conflicto. La resolución exige elaborar listas de agresores e informes anuales sobre sospechosos de cometer o ser responsables de actos de violencia sexual. Además, dispone la recogida de estrategia coordinada y oportuna de situación y su representación al Consejo de Seguridad sobre la violencia sexual asociada a situaciones de conflicto, e insta a los estados a asumir compromisos con plazos concretos para abordar la cuestión. Violaciones de guerra y género. En 2005, la publicación Igualdad de Género, la lucha por la justicia en el mundo global, UNRIT, proporciona estadísticas que se muestran la diferencia entre la Primera Guerra Mundial, en la que el 80 o el 90% de las bajas fueron militares, y en los conflictos actuales, en los que cerca del 90% de las bajas corresponden a la población civil, de la cual la mayoría son mujeres y menores. De manera específica, la violencia sexual en tiempos de guerra durante el conflicto y el desplazamiento afecta mayoritariamente a las mujeres y niñas. Sin embargo, también se practica la violación y la tortura sexual a los hombres jóvenes y niños. Algunos autores consideran que la violencia sexual contra los hombres en tiempos de guerra ha sido subestimada y que en ocasiones se identifica como abusos o tortura de manera más genérica. Una cuestión del año 2010 de la revista de la Asociación Médica Estadounidense reveló que el 22% de los hombres y el 30% de las mujeres en el estado del Congo habían informado de violencia y violación sexual asociada a la guerra.
También se han documentado casos de violencia sexual en hombres y jóvenes en 2016 y 2017, en la guerra de Siria. Por otro lado, debe considerarse la situación gay, lesbianas y transexuales, quienes reciben poca atención tanto en la identificación de la violación de los que son víctimas durante el conflicto, como en los procesos de post-conflicto. Efectos. La violación de guerra tiene un impacto severo en las víctimas y puede ser sistemático en la naturaleza o un acto aislado de la violación sexual. Un estudio reciente muestra el daño físico en las víctimas de violaciones durante la guerra, como lesiones traumáticas, enfermedades de transmisión sexual y embarazos. Debido a que las violaciones de guerra se llevan a cabo en zonas de conflicto y el acceso a los anticonceptivos de emergencia y antibióticos o el aborto son muy limitadas, los daños psicológicos a corto plazo a las víctimas incluyen sentimientos de miedo, impotencia y desesperación. A largo plazo, los daños psicológicos pueden incluir la depresión, trastornos de ansiedad, incluyendo trastorno por estrés postraumático, TSP, múltiples síntomas somáticos, hatchback, la dificultad para el restablecimiento de las relaciones íntimas para la vergüenza y temores persistentes. La violación de guerra puede incluir la violación en grupo, la violación con objetos, como palos y cañones de los fusiles. Las mujeres víctimas pueden sufrir de incontinencia y fístula vaginal, como resultado de estos casos de violencia, en particularmente de la violación brutal. La fístula vaginal es una condición médica general, como resultado de la mala atención en el parto e involucra a las paredes entre la vagina y la vejiga, y el ano, o la incisión del recto, dando como resultado un dolor debilitante e incontingente. Las mujeres víctimas de violaciones durante la guerra pueden ser estigmatizadas y excluidas por sus familias o comunidades como resultado de la violación de guerra, sobre todo en sociedades donde se valora la virginidad femenina prematrimonial y el marido de una víctima de violación se considera avergonzado. Simbolismo. Gayathri Spivak caracteriza la violación perpetrada por el grupo de los vencedores como una celebración metonímica de la adquisición territorial. Estrategia militar. Amnistía Internacional ha desafiado a la opinión que considera que el abuso y la violación sexual como un subproducto de la guerra. Según Amnistía Internacional, la violación se utiliza ahora como estrategia militar deliberada en lugar de la violación y el saqueo oportunista de los siglos anteriores. Desde finales del siglo XX, la violación como estrategia de guerra militar se habría utilizado con el propósito de conquistar el territorio mediante la expulsión de la población de los mismos, diezmando al resto de la población civil, destruyendo sus vínculos de afiliación por la propagación del SIDA y la eliminación de sus tradiciones culturales y religiosas. La violación de guerra puede ser descrita como un arma de guerra o un medio de combate en los medios de comunicación. Referencias específicas a la violación son las recientes guerras en la República Democrática del Congo y otros países africanos, entre cuyos objetivos como estrategia militar se encuentra la violación de guerra buscando los efectos siguientes: aumento de la moral militar, disminuir la moral militar del enemigo y ofender al enemigo, saquear el máximo de las pertenencias de un enemigo, incluyendo las mujeres y los niños. Al comentar sobre el uso de la violación de las guerras, Gita Sangál dijo que en 2004 es un error pensar que esos ataques son principalmente acerca de un botín de guerra o a la gratificación sexual, añadiendo que la violación se utiliza a menudo en los conflictos étnicos como una forma de atacantes para perpetuar el control social y redibujar las fronteras étnicas. Las mujeres son vistas como reproductoras y las cuidadoras de la comunidad. ¿Crees que tanto los niños como las mujeres deben ser utilizados con fines bélicos? Pues no. ¿Por qué? Porque se supone que es un problema entre dos naciones, ¿no? Son parte de las naciones, pero se supone que envían se supone que cuando van a la guerra, pues van solo hombres, ¿no? De arriba de 18 años y menos de 35. Y pues me parece que la ideología está mal, ¿no? Okay.
Debido a las frecuentes guerras que se presentan desde hace mucho tiempo, tanto niños como mujeres eran violados. Hasta la fecha esta situación se sigue presentando con mayor frecuencia en países con presencia del Estado Islámico, quienes usan a las mujeres y niños como arma de guerra para mantener su imposición. ¿Tú qué opinas al respecto? Pues yo opino que es algo inhumano, que es algo poco ético, que no va en contra de principios y valores en general y bueno, pues que está mal. ¿Conoces alguna mujer o niño que hayan sido abusados de alguna forma? Pues sí, ¿Has hecho algo al respecto? porque son cuestiones muy privadas en este caso, y aunque yo quiera ayudar, es difícil, ¿sabes? Estamos en un país donde los derechos realmente importan, entonces tú meterte con otras familias a querer ayudar, yo creo que te trae problemas también y te acarrea consecuencias. No he hecho nada al respecto y yo creo que no lo haría, a menos de que alguien me lo impusiera. ¿Conoces alguna mujer o niño que hayan sido abusados de alguna forma? Sí, ¿Has hecho algo al respecto? sí, les he dado apoyo emocional, les he dado alimento y pues un techo. No fue, bueno, pues, ay, ¿cómo se dice? Servir permanente.